Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Comienza Voces del Poder, nuestro panel de conversación con nuestras invitadas para esta mañana. María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, está con nosotros. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Laura? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la estar invitación con nosotros. Bienvenidas las dos para conversar sobre los temas de esta semana. Bueno, el tema, digamos, ¿no? En realidad, el proyecto de reconstrucción del gobierno que presentó ayer es el tema más importante de aquí en adelante por un par de semanas, al menos ahí en el Congreso en particular. Habrá otros asuntos fuera. Pero ya tenemos el proyecto de ley, Laura, María José, tenemos el informe financiero también, y eso permite una discusión más concreta de varios de los temas que incluye. María José, ¿cómo ven ustedes primero el encuadre que ha puesto el gobierno para este proyecto? Ayer el presidente decía esto es estancamiento o crecimiento y empleo. Ese es como el eje en el que se plantea. Lo primero decirte, Sebastián, que para nosotros es el proyecto más importante. Yo sé que había alguna polémica de si eso no es. Evidentemente que si esto no se aprobara, el gobierno sigue. Pero es un proyecto que lo que busca es cambiar el rumbo del país. De los últimos, desde 2014, con la gran reforma tributaria de Bachelet, nos parece que, y no es opinable, hemos entrado en un periodo de estancamiento bastante profundo y que se profundizó aún más durante el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto yo veo esto como una iniciativa que viene con muchas cosas que se tiene que mirar de manera integral, porque efectivamente podemos generar ese gran salto y la gran razón de por qué los chilenos eligieron al presidente Kast. Yo la verdad que estoy muy entusiasmada porque aspiramos a que genere un cambio, un quiebre de lo que viene ocurriendo ahora, donde Chile ha dejado de crecer, donde necesitamos volver a crecer, y también, quiero decirlo también con mucho entusiasmo, que sea lo más amplio posible, y eso implica poder escuchar distintas voces. Yo soy de derecha, valiente, para que no nos digan lo contrario, lo he sido siempre, pero eso no significa que uno tenga que renunciar al diálogo, y en eso veo buena voluntad por parte del gobierno de poder escuchar no solo al PDG, sino que especialmente bueno, desde mi opinión, creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio no van a estar a favor nunca en nada, pero hay un socialismo democrático que espero que se pueda sentir convocado en este debate, porque este proyecto tiene que ser, no con los votos justos, tiene que ser trascendente, y eso implica una gran mayoría. Sí, difícil en todo caso por ahora, sí, ¿no? Al menos por las primeras reacciones. Pero no hay que renunciar. Laura. Yo creo que, mira, la verdad es que a nosotros nos trajeron para rellenar, porque claramente esto es un tema de economista que puede que no supere muchos aspectos, pero mientras tanto en lo lentamente legal, yo tengo la impresión de que en general, y escuchando ayer a un economista más bien vinculado con la derecha, aquí mismo en CNN, Patricio Rojas, decía que la gran duda que deja este proyecto es justamente como qué va a pasar en la transición, porque este es un plan de emergencia que es a largo plazo, es para cumplirse como en 20 años, entonces uno no logra entender bien cómo calza con la denominación de emergencia. Puede ser un eslogan y se puede entender eso, para no ponerme odiosa desde el punto de vista político. Uno utiliza a veces eslogan que quedan mejor, está en su derecho a hacerlo, pero habla justamente de la transición, cómo se va a producir el equilibrio fiscal y cómo vamos a estar con déficit fiscal una buena cantidad de años. ¿Quién lo va a asumir? ¿Qué medidas hay al respecto? Fíjate que solamente nosotros vamos a tener su superávit, según lo que tenía, traje mi punteo de... Vamos a tener, sí, no, es que yo esto no es una deformación profesional, pero vamos a tener un superávit de aquí a 15 años más. Por lo tanto vamos a pasar un buen periodo de tiempo sin ingresos, con déficit fiscal, claro, y con medidas que muchas de ellas, yo ahora hablo como académica, que nos generan algo de ruido, particularmente lo referido a la gratuidad de la educación y esa suspensión de 2 años. Claro, este déficit obedece a que hay medidas que disminuyen la recaudación, la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración, otras, y no hay medidas compensatorias en el fondo. Y por eso se produce ese valle, digamos, hasta que el crecimiento económico alcanza a compensar, en lo que plantea el gobierno, esa menor recaudación. Ahora, Laura, en términos generales, antes de ir a algunos detalles del proyecto en sí mismo, ¿te parece que este es un proyecto ideológico, como lo han calificado la oposición?
Yo creo que lo que sí hay es un proyecto que parte de un diagnóstico que si uno busca algún lugar en espacio de acuerdo, uno podría convenir que hay ciertas razones justificadas del por qué. Hay problemas efectivamente de mayor hacinamiento de personas en campamento, hay problemas concretos de desempleo juvenil, hay problemas concretos de tasas de crecimiento que no son las que uno desearía para un país como el nuestro, eso es real. Lo que pasa es que no sé si las medidas, y en ese sentido a lo mejor hay quienes han tildado de ideológico, las medidas efectivamente apuntan a mejorar la situación de la clase media o de los más desposeídos y no están solamente centradas en el porcentaje de los más ricos. Fíjate que se hablan de cerca de 4.000 millones de pesos que podría beneficiar al 1,5% más rico del país. Y esa es una cuestión que nos podrán aclarar los economistas con mayor precisión en los próximos días, pero que indudablemente genera algún tipo de ruido. Y yo ayer escuchaba a Claudio Agostini con mucha atención, dice que lo que es cierto es que hay una disminución de la recaudación y lo que es incierto es que vaya a aumentar efectivamente o tenga que haber algún aumento del crecimiento importante, o sea, se observa un aumento del crecimiento. Y eso a mí me preocupa porque de lo que hablamos son de opiniones académicas de economistas que igual tienen a lo mejor el corazón puesto en alguna parte, pero que son respetados por la plaza, por decirlo así. María José, ¿es un proyecto ideológico que beneficia al más rico, así dicen en la oposición? Todos los proyectos son de ideas, yo diría, y obviamente que acá tiene un cariño, un gobierno de derecha, ¿no? Yo creo que en estas cosas hay que ser transparente y honesto y efectivamente este es un proyecto que nosotros aspiramos, nosotros hablo desde la UDI, a que los beneficie a todos. Eso no significa excluir a nadie. Y por lo tanto, acá yo creo que tenemos que aplicar, Sebastián, el sentido común. Lo que venimos haciendo hasta ahora no solamente es insuficiente, sino que ha sido negativo para el desarrollo del país. Eso la gente, sin entender tanto de qué se trata todavía esta gran reforma, dice, bueno, hay que hacer un cambio. Y esta reforma viene precisamente a poner los incentivos desde otro, partiendo, por ejemplo, con, en vez de subir los impuestos, bajar los impuestos. Y acá no hay que ser economista para entender que efectivamente cuando tú destrabas la carga impositiva o baja esa carga impositiva, tienes la posibilidad también de que, por ejemplo, porque se dice mucho esto de los impuestos a los ricos, pero efectivamente quizás no hay una obligación que cuando a ti te bajan el impuesto tú necesariamente tengas que reinvertirla, ¿cierto? Claro, no está garantizado. Eso es como que no está compensado. Tú dices, oye, voy a tener menos impuestos, entonces tú dices, bueno, el dueño de la empresa se lo puede dejar para él o reinvertirla. Eso es verdad, y eso hay que decirlo, pero el retirar eso tiene impuestos distintos. Una tiene un cerca un 40 y el otro tiene un 23. Si tú lo retiras, si él decide irse a viajar por el mundo, comprarse un Jaguar o lo que sea, va a tener un impuesto mayor. O sea, ahí también hay incentivo. Yo acá lo que trataría de pensar es cómo hacemos las cosas distintas. Y en ese sentido creo que he visto personas muy receptivas de la izquierda y he visto personas que se han negado de por sí. Acá creo que todos estamos de acuerdo, Laura y yo, en que tenemos que volver a crecer. O sea, yo no creo que nadie no quiera hacerlo. Y el tema es cómo lo hacemos. Acá hay una propuesta. La izquierda no tiene ninguna propuesta alternativa, salvo la típica cantinela de rebuscamos el impuesto a los súper ricos, que sabemos que eso no recauda. Acordémonos que la reforma de Bachelet aspiraba a recaudar 4 puntos del PIB, terminó recaudando un poquito más del 1%. Entonces, ese camino ya no dio, ya no sirvió. Tenemos que probar con otro camino. Y esto es volver a creer en las empresas, decirlo sin complejo, en las pymes. Me parece fantástico que hoy día se junten con las pymes más pequeñas que no están tan contentos. Sí, una reunión con el presidente, entiendo. Exacto. ¿No? El aporte que le está dando también el Partido de la Gente, que pone como condición que esté incluida también la clase media, algo que queremos todos, pero ellos lo levantan con más fuerza y qué bueno que se hayan sumado. Vamos a hablar al tiro del PDG, pero Laura, ¿qué dices tú sobre el punto que plantea María José? En particular que hay que probar otra fórmula en el fondo y que la izquierda no tiene una fórmula. Yo creo que sí, que es un legítimo, lo primero, estoy de acuerdo con lo primero, siempre hay que probar otra fórmula, hay que cambiar y el gobierno que recién asumió está en su legítimo derecho de hacerlo, está bien eso y uno tiene que respetar, la iniciativa está en él, no estaba haciendo una propuesta a la oposición, la estaba haciendo el gobierno y es su deber, esa es su función. Sí, claro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que la oposición tenga una contrapropuesta. Nosotros tenemos un pensamiento ideológico distinto respecto de la privación y la disminución de los beneficios sociales. Eso es concreto. Ahora, sí a mí me preocupan ciertos sesgos. Yo creo que efectivamente a lo mejor uno podría introducir en la propuesta del Ejecutivo reformas o mociones, indicaciones que permitieran o que obligaran a las empresas a reinvertir
reinvertir en el país para que efectivamente esa plata no se fugara. Incentivo. Esta disminución de tributación de 27 a 23, pero que ellas tengan la obligación de reinvertir. Me preocupa que haya medidas que favorezcan específicamente a ciertos grupos de presión específico. Apuntando al empleo, se establece un incentivo, una exención del IVA a la compra de viviendas nuevas. Sí. Que fomenta el sector de la construcción, pero que uno en definitiva dice si lo que se persigue es beneficiar el empleo y mejorar las tasas de desempleo que existen en Chile, entonces tengamos una política dirigida específicamente hacia el sector empleo y no hacerlo indirectamente beneficiando a un sector de presión que después va a ser difícil de devolver la mano. Si se le entrega este beneficio del IVA, ¿por qué? Y si están con sobrestock las empresas constructoras, ¿por qué no venden más barato? Porque tenemos que propiciarlo a través de esta política específica. Entonces, yo creo que ahí hay contrapropuestas y uno tiene que escuchar a la oposición y ser capaz de dialogar. El espíritu, yo lo escuché a María, a la Pepa, como para dar más confianza, que dice, hay que dialogar, ok, pero escuchemos en ambos sentidos para que esto tenga un resultado positivo. Sí, yo no conozco ni un proyecto que no se haya enriquecido en el Parlamento. O sea, el debate está empezando. Este es el punto de partida. El punto de partida. Y yo he visto hasta ahora buena voluntad y buena disposición, al menos por parte del gobierno, que es el que lleva la discusión. Ya veremos los tiempos, porque si la izquierda pretende, o la oposición, perdón, pretende entrabar esto, pidiendo más debate, la aspiración es sacarlo rápido. O sea, ojalá para mí fuera en un mes y que sesionaran sábado y domingo y tuviésemos un debate súper profundo, pero acelerado. O sea, los niveles hoy día de angustia de las personas que no están llegando a fin de mes, que no solamente viven con miedo por salir a la calle por los niveles de seguridad, sino que también porque no son capaces de llegar a fin de mes, hay que hacerse cargo. Ahora, a mí me parece una buena propuesta la de efectivamente, sí, ¿el IVA a la construcción? Así es, porque subsana dos problemas. Por una parte, hoy día nosotros somos parte de una generación que sí pudo comprarse su vivienda propia. Hoy día la gente más joven no tiene acceso a crédito, las tasas de interés tan altas, las casas es verdad que están más caras porque es un tema de mercado, digamos. Pero me parece un buen incentivo primero para quienes quieren hacer familia, vivir su vida como quieran, pero que puedan acceder a un país de propietarios más que de arrendatarios. O sea, esa parte me parece fundamental. Y al mismo tiempo, esto va a activar, si en el fondo el empleo no hay una sola medida que vaya a subsanar, ayudar, porque la Laura decía efectivamente, los jóvenes hoy día, pero las mujeres, las cifras de las mujeres, tú además ella tiene una sensibilidad especial porque fue ministra, el desempleo femenino está en las tasas más altas que hemos tenido. Entonces, no es una sola manera de abordar el desempleo y a mí me parece que además el déficit de vivienda, que llega casi al 1 millón de viviendas, sin contar el tema de los campamentos que hemos visto principalmente en la quinta región, creo que es una medida súper interesante. Yo me abriría a mirarla, modificarla, ponerle más incentivo, pero creo que además subsana otro problema mucho más profundo, que es que hoy día somos un país de arrendatarios. Lo último, Laura, ¿tú crees que el proyecto en todo caso está bien focalizado en ese sentido? No, yo creo que la reducción, alegando las condiciones que tiene la OCDE, la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23, yo creo que no tiene asegurado cuál va a ser el resultado. Por lo tanto, no me atrevo a decir hoy día es una buena medida, porque como no viene acompañado de una respuesta respecto a cuál va a ser la inversión de esas empresas, estamos en la incertidumbre absoluta. Yo creo que todas aquellas medidas que suponen una incertidumbre, por cierto, tú lo referido a la permisología, yo estoy de acuerdo, hay que sacar las trabas para los procesos de inversión, cuidando, por cierto, el medio ambiente, porque no podemos desarrollarnos si contaminamos las comunidades, pasamos a llevar sitios arqueológicos y con eso lo tomamos con vivienda. Hay que hacerlo más rápido y ser más eficiente, y estoy de acuerdo, pero me parece que todas aquellas medidas donde no se tenga certeza cuál va a ser efectivamente, o un estimado de cuál va a ser lo que va a recaudar más, porque en definitiva el origen de esto fue la necesidad de paliar la deuda, y al mismo tiempo se nos cargó las necesidades sociales. Entonces, si esa incerteza está, es poco probable que en un mes podamos aclararla, y eso va a requerir más tiempo para que el diálogo efectivamente sea fructífero. Y ahí se genera un descalce con los tiempos que quiere el gobierno también, ¿no?, para despachar el proyecto. Oye, les propongo que hablemos del rol del PDG al regreso de la pausa, porque el Partido de la Gente está jugando un rol bien importante en esta tramitación, con María José Hoffman y Laura Albornoz. Conversamos de estos temas al regreso del corte. Volvemos de inmediato con más de Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel Voces del Poder, junto a María José Hoffman y Laura Albornoz, que están con nosotros esta mañana. Y hablemos del rol del Partido de la Gente, esos 13 votos en la Cámara de Diputados, súper importantes, finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno y permite destrabar la idea de legislar, por lo menos, ¿no? Porque esos votos ya están comprometidos, así lo decía Rodrigo Batón, estuvimos conversando con él, el presidente del PDG, y decía que el compromiso está para avanzar, entonces al menos en la idea de legislar. ¿Cómo ven el rol del Partido de la Gente, Laura? ¿Cómo estás viendo esta movida? Yo creo que ejercen el oficio, que es que efectivamente negocian, no sé con qué requisitos. Me parece que lo obtenido, sin embargo, por el PDG no está tan claro, no es tan evidente que hubiesen logrado ganancias, porque efectivamente la reducción o la posibilidad, el tema de los pañales y lo comentábamos recién, de la canasta de medicamentos, puede generar una falsa ilusión de que la cobertura de esa reducción tributaria va a beneficiar a todas las personas, y a mí no me queda claro que sea respecto de todos los medicamentos, ni siquiera del mínimo que está incorporado en la canasta básica del GES. No lo tengo claro, entiendo que tampoco pudieron obtener de parte del gobierno esta suspensión de los 2 años de incorporación de nuevas universidades para la gratuidad. Eso no lo logró el PDG. Y yo creo que puede que haya habido otro tipo de conversaciones o negociaciones que no necesariamente están a la luz pública o la conoce la ciudadanía. Ahora me parece que ellos cumplen con el deber. Los partidos políticos tienen que dialogar, esa es parte del quehacer. Hacen valer sus 13 votos. Si a uno no le gusta o no le gusta, ellos tienen que ubicar su domicilio político, y si se sienten cómodos. A propósito, esta es la reforma más importante, como dijo la Pepa recién. Me parece que esto es una señal que ellos van a tener que saber responder frente a ella, ante la ciudadanía. Ajá, María José. Yo creo que el PDG la hizo, creo que tiene muchos aspectos que son no solamente valorables por mi posición, sino que en primer lugar, yo diría que 3 cosas. En primer lugar, desplaza completamente el interlocutor hoy día es con ellos y no con la izquierda. O sea, invisibilizó a la izquierda al menos en esta primera etapa. O sea, ayer todas las noticias eran el presidente o el gobierno con el PDG, el resto no existía. Entonces eso es un gol. Lo segundo, toman posición y se muestran como un partido de verdad. Primera vez que actúan, porque acuérdate cómo terminó el PDG en el periodo anterior, donde completamente desgranado, digamos, no había liderazgo, París estaba en Estados Unidos. Hoy día se ven como un partido de verdad, o sea, un partido serio que negocia, que logra cosas. Y en tercer lugar, están tomando también opción, más allá de que hoy día sea, porque antes más de izquierda, a veces más de derecha, ni facho ni comunacho, pero también en el fondo van optando, y finalmente uno que le ha tocado hacer oposición y gobierno sabe que con el gobierno tienes muchas más posibilidades de lograr tu objetivo, si negocias bien y si en el fondo logras puntos políticos. Es verdad lo que dice Laura, que no es tan visible ni tan palpable aún, pero hay como lo decíamos en la pausa, hay un mote que ellos están buscando ser los líderes de la clase media. Y comunicacionalmente lo consiguen, ¿no? Comunicacionalmente es un golazo. O sea, yo creo que podrían haber obtenido alguna ganancia con el tema de las pymes, que recuerden ustedes que según esta reforma van a aumentar la tasa de tributación de aquí al 2029. Claro. Terminando con esta tasa baja, hoy día se reúne el presidente con las pymes, vamos a ver qué resulta de aquello, pero yo creo que una forma de hacerse cargo o de apropiarse de la clase media es justamente velar por las pymes. Y si bien es cierto, hay un par de medidas pequeñitas, como mencionamos, los pañales y los medicamentos, que son muy importantes para la gente, pero que no sabemos su envergadura, yo creo que el foco es justamente hacerse cargo de las necesidades de las pymes. Y ahí eso se va a legislar en un proyecto paralelo, nos explicaba Rodrigo Batone, y sería un 12,5% de tasa para las pymes permanente, además, en el tiempo. Sin gradualidad, porque el proyecto... No es como que se alargue la transición que no, hoy día el proyecto tiene contemplado un incremento de la tasa de manera de quedar igualmente en el 23% como el resto de la empresa, y nosotros tenemos por definición política, yo diría, de todos los sectores políticos, este tratamiento especial a las pequeñas y medianas empresas, porque son la fuente de empleo del país, entonces requiere de un abordaje distinto atendido a las condiciones que ellos tienen. Pero van a quedar ellos, finalmente, la UDI lo ha pedido, la DC, la izquierda en general. Todos hemos pedido que se rebajen los impuestos, a Marcel también, no se ha logrado,
Pero obviamente, por eso te digo, o sea, el PDG se puso pantalones largos en esta discusión, independiente de que yo esté de acuerdo con la decisión, pero se va mostrando como un partido más sólido. Ahora, que teníamos hartas dudas si eso iba a pasar. Y es interesante también ver cómo el gobierno va recurriendo a las otras fuerzas para conseguir los apoyos que necesita. Y en ese sentido, María José, te quería preguntar por la declaración que hizo el ministro Iván Poduje, que decía que este gobierno no descansa en Chile Vamos. Fue su declaración a propósito del peso político que tiene la coalición de derecha y la forma en la que se está moviendo en estos primeros proyectos. ¿Qué te parece esa definición que hace el ministro? Una definición que no es propia de su cartera, pero está en todo el derecho a hacerlo también. Lo primero, o sea, Chile Vamos cumplió su ciclo. Yo no me atrevería a hablar a nombre de Chile Vamos, yo hablo más bien a nombre de la UDI o en términos personales. Cumplió su ciclo principalmente en los gobiernos del presidente Piñera. Fue efectivamente una coalición muy exitosa, pero que cumplió un ciclo. Hoy día hay un partido dentro de los tres que está con una pata adentro, con una pata afuera, que es Evópoli, y por lo tanto yo creo que yo en esto... O sea, tiene razón Iván Poduje entonces, ¿no? No, Iván Poduje, desde mi punto de vista, creo que de partida ojalá hablara menos de política y más sobre lo que tiene que hacer. Y yo le deseo todo el éxito porque además creo que es una persona que sabe mucho de lo que está haciendo y espero que pueda mostrar resultados luego, especialmente en Viña del Mar, por una cosa muy personal. Pero yo creo que tiene razón en términos de que de que esa coalición no existe, no sé si él lo planteó así, o no opera en conjunto. Nosotros hoy día lo que tenemos que hacer es buscar una coalición más amplia, no una coalición, no tengo idea si va a ser política, pero es como estamos empezando a trabajar hoy día, que tenemos que ser capaces de convocar a más partidos, no solamente a lo que fue Chile Vamos. Pero yo creo que en esto sería más cuidadosa con las palabras, porque efectivamente el rol que ha cumplido el ministro Alvarado y el ministro García han sido fundamentales para el gobierno, que son de alguna forma Renovación Nacional y la UDI, exactamente. Entonces, yo creo que estas tentaciones de las pesadeces gratuitas hay que evitarlas. Laura, ¿y cómo ves esos movimientos? Porque el Partido Nacional Libertario ayer, por ejemplo, también estaba algo molesto con que no habían conversado con ellos para buscar los votos y aprobar la idea de legislar. Claro, como comentábamos antes, el Partido de la Gente surgió como esa fuerza bisagra, en esta ocasión al menos. Y el Partido Nacional Libertario lo resiente un poco también. ¿Cómo ves todos esos movimientos en la orientación política del gobierno? Sí, yo quisiera recordar que lo que se negoció ayer con el PDG fue la aprobación de la idea de legislar recién, ¿no? Sí. Y después esto viene, para que la gente no entienda en sus casas, después esto se va analizando, y con mayor razón lo sabe la Pepa, punto por punto en la Cámara y en el Senado. Tal cual. Por lo tanto, yo no celebraría todavía tan rápidamente. Mira, el gobierno, desde mi punto de vista y en lo que lleva, lo demuestran las encuestas, no es mi opinión subjetiva, es más bien objetivo, ha caído muy fuertemente en las encuestas, ha tenido errores bien fuertes a consecuencia de medidas que se han tomado, como por ejemplo el aumento del precio de las bencinas, etcétera, pero sí tiene un acierto y es justamente esta dupla de la cual habla recién otras más, por cierto. Yo tengo una mejor impresión del ministro Poduje y de otros ministros, la ministra de Salud, pero en fin. Pero no obstante eso, yo creo que es una gran fortaleza la que tiene en el comité político con el ministro del Interior y el ministro secretario general de Gobierno. Me parece que esa fortaleza hay que aprovecharla de mejor forma, tratando de generar vínculos y escuchando más a los partidos de la, ¿cómo le dice? Socialismo democrático ahora. ¿Cómo le tendría pero que decir? no, está bien. Con la democracia cristiana, con los parlamentarios que tienen una bancada muy importante, yo lo destaco, con los que quieran conversar, porque y escuchando con mucha atención el hecho de que tengan posiciones más a la izquierda del Frente Amplio del Partido Comunista, eso no resta que ellos tienen una bancada también, representante importante, y me parece que ellos tienen una fortaleza que deberían aprovechar de mejor forma, a eso me refiero. Laura Albornoz y María José Hoffman con nosotros aquí en el panel de Voces del Poder. Una última línea, la última antes de irnos. Como que revivió toda esta tensión a propósito de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cómo están viendo esa tensión que surge ahora con el gobierno a propósito de la investigación? La confirmó ayer el canciller en contra de funcionarios diplomáticos allá en Nueva York. Tú primero. Laura. Mire, la figura de Michelle Bachelet tiene una importancia global como nunca antes. Yo creo que Gabriela Mistral puede haber sido a lo mejor otra que se le puede hacer una comparación en el mundo, en ese calibre, que yo no sé si estas cosas menores y domésticas, de saber si una persona en su tiempo libre hizo lo que quería hacer respecto a una candidatura o no, yo creo que son pérdidas de tiempo. Ayer cuando el canciller hablaba, yo decía,
podría hablar de cosas que son de su cartera, como dijo la Pepa hace un rato, en vez de estas otras que en cierta forma pueden ser interpretadas como mezquindad, egoísmo, envidia. Yo no quiero irme a la punta de lo que decía ayer Juan Gabriel Galdés, pero tiendo a compartir con él el sentido de, mira, hay una proyección de un cargo, el más importante, por primera vez una mujer en la historia, el tamaño y la importancia de Michelle Bachelet, que encuentro que es una mezquindad. Yo más bien lo digo de la siguiente forma, me quedo con las palabras de Carla Rubilar, que salió afirmando acerca de los errores que se han cometido y la importancia de apoyar una candidatura como la de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. María José, cerramos contigo. Yo comparto la decisión del presidente, claramente no es la candidata que a nosotros nos hubiese gustado apoyar, pero también quiero ser muy pragmática. Yo diría que estamos en una posición distinta o más alejada. Claro, es complejo ir a buscar el apoyo de un sector y al mismo tiempo no concederle nada, por lo menos en esto. Entonces, en un tema tan importante como este. En un debate tan importante y que significa tanto como, o sea, para que Laura se atreva a compararla con Gabriela Mistral, habla de ese compromiso muy profundo. Entonces, tú por una parte vas a ir a buscar ese apoyo, pero también tienes que aprender a entregar. Yo comparto la decisión, pero son roles distintos. María José Hoffman y Laura Albornoz con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a usted. Son las 10:09, nos vamos a la pausa, 16 grados y 3 décimas la temperatura del momento acá en Santiago. Se espera una máxima de 24 para hoy día con cielos despejados, una tarde bien templada acá en la capital. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.